tenemos que atacar el problema de la impunidad. Luego me da por producir, como que me empiezo a aburrir y me empiezo a ver qué más, en qué más me entretengo. Como comentarista deportivo he sido muy feliz porque me encanta analizar el fútbol. Necesitaba reconstruir el asunto literariamente porque es mi única manera de comprender el mundo. La matemática es, en cierto sentido, el arte de dominar al infinito. Yo comencé a escribir muy chamaco porque yo me crié en un lugar de fincas plataneras, algodoneras, donde había un cacique. Y ahí este señor estaba muy enamorado de una muchacha de 15 años. Entonces yo le escribía poemas y cartas a él, pero ella tampoco sabía leer. Entonces yo le leía a ella lo que yo escribía, diciéndole que se lo enviaba el señor. Así empecé y él me pagaba. Me pagaba mejor que andando yo de jornalero. Mi abuelo siempre estaba del lado de la oposición. Y de ahí él me enseñó a ser rebelde, a ser crítico, que ya no quedaba otro camino. Ya la democracia se había acabado, ya no había ninguna posibilidad. Salir a las calles significaba morir. Bueno, le agradecemos que siga aquí en el 11 y que esté en el 95.7 de FM en Radio Instituto Politécnico Nacional. Un personaje que yo debo confesar que no lo conocía, sé quién es, pero no tenía la fortuna de conocerlo, que luego acaba uno diciendo que por más que hagan grandes libros, a veces los personajes son más grandes que sus libros, y sus libros son grandes, ¿no? Lo que yo alcanzo a apreciar un poco tiene que ver con eso, un gran libro y un gran personaje, sobre todo por lo que narra el libro. Yo le diría que dese la oportunidad de acercarse a la vida de Saúl López de la Torre, quien es autor, su libro más reciente, que se llama Parque México, y lo subtituló con Historia de petroleros y vagabundos anarquistas. Está en Editorial Calle Arena, para los que lo quieran. Échese ahí un tirito y va a ver. Saúl, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Javier. Es un gusto. Sí. A ver, en tu caso, esta máxima que luego se dice, que la habrás escuchado, infancia es destino. ¿Acabó siendo infancia destino tu vida, Chiapas, lo que escuchamos ahorita y lo que eres ahora y lo que has sido a lo largo de tu vida? Sí, en gran medida sí. Sí, como les platicaba la vez pasada, a los 11 años de edad me tocó encabezar una huelga de niños jornaleros. Niños jornaleros. Sí. ¿Eso dónde fue? Ahí en Suchate. En Suchate, en plena frontera. En una finca algodonera que se llamaba Parindícuaro. Sí. Sí. Ahí había llovido mucho, había habido un gran temporal, decíamos allá. Y entonces buena parte del algodón, que eran 300 hectáreas de algodón, sí, habían quedado bajo el agua. Las matitas estaban chicas todavía y habían quedado bajo el agua. Y la labor de los niños era ir quitándole el lodo a las hojas, buceando y poniéndole lodo al pie de la matita, sí, para dejarla para cuando fluyera el agua y bajara el nivel, no se secaran, no se murieran. Sí, que estuviera siempre húmeda. Que estuvieran listas para recibir el sol y en fin. Sí. Y pues muchos de mis compañeros se enfermaron, porque el sol durísimo de allá de aquella tierra, 40 grados de temperatura, muchos se enfermaron y cayeron en cama y el patrón se hizo un lado, como si no pasara nada. La enfermedad se debía un poco a lo que es el sol, pero también tiene que ver con las aguas del río o alguna cosa así, ¿o no? Claro, era todo el lodo, el agua estaba casi... La piel. El agua calientísima, sí. Andábamos en unos calzoncitos casi desnudos, haciendo esa labor. ¿Y entonces? Y entonces nos fuimos a huelga todos los demás, nos convoqué a huelga. ¿Cuál era el promedio de edad de los Yo era el más grande. ¿Tú eres el más grande? Yo era el más grande, de 11 años. Sí. Los chavos tenían 10, Ajá. Un hermano mío tenía 6 años y andaba ahí trabajando. No. Oye, ¿recuerdas, Saúl, cuánto les pagaban? 6 pesos. ¿6 pesos por día? 6 pesos el jornal, de sol a sol, y a los adultos 15 pesos. Entonces lo que nosotros pedíamos era ganar igual que los adultos, pues sí, porque nuestro trabajo era tan importante como el de ellos y más importante todavía, porque estábamos salvando la plantación, por un lado, y por otro lado pedíamos pues que atendieran a los enfermos. Sí. Oye, y tú eras un auténtico buzo.
O sea, Sí, cuando pues digo, era- no, pues era tu vida. Allá aprendíamos a nadar al mismo tiempo que a caminar. Era muy chiquitos, ya andábamos en el río, en las lagunas, en los ¿Y vivías a esteros. qué distancia del río? Vivíamos del río como a medio kilómetro, Medio kilómetro. y del canal de riego madre, era un sistema de riego muy importante, vivíamos a la orilla del canal. Sí. Entonces ahí nos bañábamos, ahí se lavaba la ropa, los trastes, todo en ese lugar. Oye, Sí. y esto que veías, Saúl, también ha de haber sido un espectáculo en tu vida ante la naturaleza, ¿no? Sí, no, pues era maravilloso. belleza, sí. ¿no? Sí, árboles grandísimos, guanacastles, ceibas, robles, todo. Ahí crecimos en medio de eso. Claro. Y comiendo mucho de ahí. Sí. O sea, era mucha la pobreza, pero viviendo en medio de una gran riqueza. Y se fueron a huelga. Entonces comíamos muy bien, comíamos pues chachalacas, palomas, mapaches, en fin, Oye, conejos. y se fueron a la huelga. Y nos fuimos a la huelga, la ganamos. La ganamos en el sentido de que rápidamente se fueron todos al hospital, se les pagó mientras estuvieron curándose, está bien. y el salario subió a 8 pesos. No. Bueno, Y ya con eso regresamos a trabajar. y estabas mientras estudiando. Sí, estudiaba, yo entré a los 8 años de edad a la escuela. Sí. Sí. Entonces, A primaria. a primer año de primaria. A sí. primera de primaria. Ahí empecé. Oye, y todo este proceso escolar, con esa realidad Sí. que al tiempo que era exuberante, supongo que también encontrabas una realidad de desigualdad social marcada, ¿no? Sí, la inmensa mayoría éramos muy pobres. La inmensa mayoría. Sí, éramos jornaleros casi todos. Sí. Y había una comunidad pues considerable de ejidatarios, que eran casi tan pobres como los jornaleros. Sí, claro. Y unos cuantos finqueros, los dueños de la tierra. ¿Qué hacías con el dinero? Con lo que ganábamos. Ayudábamos al gasto de la casa porque éramos muchos hermanos. Sí. ¿Cuántos eran? Y bueno, al final fuimos 12. 12. O sea, mi madre tuvo 12 hijos, de los cuales pues crecimos 10. 10. ¿no? 2 murieron muy rápido, murieron niños. El más grande murió ahogado en el río a los 3 años de edad. Yo tenía 10 meses entonces. Y la más grande de las mujeres, que era como la número 4, murió pues de una infección intestinal y de lo que una enfermedad de pobres. Oye, de enfermedad de pobres. Pobres, atendido con tecitos y eso. Claro. Oye, Sí. que no se debe haber muerto No, pues de ninguna manera. por ningún motivo, ¿no? Sí, claro. Sí. A ver, Saúl, ¿cuándo sales a ese otro mundo? Bueno, Que digo, hay parte que lo narras. termino pero a ver. termino la primaria y me voy a Mactumaxá, Sí. a la normal rural Mactumaxá, que era la única oportunidad que yo tenía de estudiar. O sea, donde me iban a dar todo, ¿no? ¿Dejas tu casa? Dejo mi casa, Inevitablemente. nos vamos a la capital ¿A Tuxtla? del estado, a Tuxtla Gutiérrez. Mactumaxá en aquel tiempo estaba en un municipio diferente que se llamaba Terán, a 9 Sí, kilómetros de la claro, capital. Ubico, sí. ¿Lo ubicas? Ahora Está ya el eso aeropuerto. también es Tuxtla Gutiérrez. Que se fue para allá al aeropuerto. Se fue para allá al aeropuerto, así Sí, es. lo ubico muy bien. Sí. Y entonces, te vas diario de tu casa a la normal, A la normal, que se estaba en algún sentido fundando o no. a vivir ahí. No, Ya las tenía fundó su Lázaro historia. Cárdenas. Sí, claro, Lázaro Cárdenas. Sí, él las había fundado. Y entonces, Pero o sea, ahí teníamos una formación marxista, ¿no? Teníamos un comité de orientación política e ideológica que funcionaba y nos dedicábamos mucho a estudiar marxismo sí. en esos círculos de estudio del comité. Y teníamos una organización que era muy sólida, de estudiantil, que era la autoridad en la escuela, era la que mandaba. Sí. ¿sí? Entonces, a mí me gustó mucho ese ambiente y me metí rápido. ¿Qué edad tenías? Yo llegué de 15 años, 15 años y saliste. 15 años, 8 meses, ¿Y saliste? Sí. y salí de 19 años Sí. para irme a la guerrilla, Como normalista. como normalista. O sea, pero no terminé. no. O sea, Pero podías haber dado clase fácilmente. claro, por supuesto. Sí. Sí. ¿Cómo optas? Estamos hablando de qué año, del 60 y qué. ¿De cuando salgo? ¿En Sí. 69? 69. Fíjate qué año, ¿eh? A finales de 69. Después del 68. O sea, Que algo en te el llegó del 68. empieza la bronca Sí. recia. Pero para los estudiantes en general, ¿no? Y para los de acá, del Politécnico, de la UNAM en específico. Para los normalistas rurales el año duro fue el 69. O sea, porque después de todo lo que pasó, los muertos,
el gran escándalo, etcétera, la desgracia del país, vino una represión muy fuerte a los normalistas rurales, que era un bastión fundamental de la oposición radical contra el gobierno. Y que se convertía, presumo, Sí. en posibles brotes guerrilleros Que derivó en eso a raíz de la represión. de la represión. O sea, nosotros ya habíamos acordado, muchos, en círculos ya clandestinos. El 68 fue una escuela para la guerrilla, eso es algo que luego no está muy documentado. No. Porque el movimiento del 68, en la medida que había represión, se fue organizando para pelear, para luchar, con una organización más o menos militar. O sea, las brigadas de 1968 en las que participaban muchos normalistas rurales, ya era una organización casi militar, ¿no? O sea, pensando ya en pelear, en enfrentarse a los granaderos, a los represores, y en no ser víctimas de la represión, ¿sí? O sea, ya en la clandestinidad, ya en reuniones secretas, en fin. Y así se dio esa organización, que fue el preludio de la guerrilla. Claro. Digo, de manera ya más o menos Sí. generalizada, porque ya estaba, acordémonos, Lucio Cabañas en la sierra y Arturo Gámez ya había saltado el cuartel Madera. El cuartel Madera. Sí. Oye, es un paso, Saúl, fuerte en la vida, a pesar claro. de tu corta edad. Sí. O sea, entiendo que el país no daba para espacios como los que vemos ahora. ¿Cómo tomar esa decisión? ¿La tomas es que yo sí solo? Yo creía, no, fuimos varios. Varios, pero en tu casa no Varios. sabía. No, en mi casa nadie sabía. Nadie sabía. Sí, nadie sabía. Entonces tomas la decisión, Saúl. Sí. ¿Con como cuántos compañeros? Hemos de haber, de los normalistas rurales, que éramos 10,000, hemos de haber entrado unos 2,000. Fíjate nomás. Sí. Es un número altísimo. Muchísimos. Muchísimo. Y además es de esa zona, ¿eh? Sí. O sea, zona rural, porque Sí. si hablamos de los normalistas de otros estados, nos habremos encontrado con fenómenos similares de los cuales ustedes no tenían todavía plena comunicación. Bueno, sí teníamos mucha coordinación Coordinación. con los de Sonora, los de Chihuahua, los de Durango, los de Michoacán, que eran Sí. vanguardia en muchos sentidos. Bueno, todavía Sí, están ahí. Todavía. Están ahí. Oye, Saúl, ¿y qué es ser guerrillero? ¿Qué es el guerrillero? Es un luchador social dispuesto a morir. Sabe que va a morir. O sea, en el caso nuestro sabíamos que no era posible ver la victoria. Sí. O sea, estábamos preparados para una guerra prolongada, para una guerra popular. Entonces, a lo más que aspirábamos era crear las bases del verdadero Partido Comunista Mexicano, del verdadero partido, ¿sí? Que iba a luchar por construir un ejército popular revolucionario y construir pues una organización social muy fuerte y política que iba a derivar más adelante en una huelga general en el país, ya vinculados con los obreros, vinculados Sí, claro. con el proletariado, sí. Y íbamos entonces a iniciar una guerra sangrienta, prolongada, ¿no? En la que no era posible que los que iniciamos ese movimiento viéramos la victoria. Sí. O sea, sabíamos que íbamos a dar nuestra sangre, ¿sí? En aras de que las cosas se resolvieran en México, ¿no? Y lo que buscábamos pues era el socialismo. ¿Sí? Oye, en todo este proceso, ¿qué pasa contigo? ¿Te detienen? En ese proceso yo voy a dar a la sierra un rato De Guerrero. de Guerrero. Nos subimos a la sierra de Guerrero, un grupo selecto de militantes y de dirigentes de los diferentes grupos guerrilleros que operaban en el país. Y no subimos porque el movimiento del Partido de los Pobres, Sí. con la Brigada Campesina de Ajusticiamiento que encabezaba Lucio Cabañas, sí. pues era un movimiento campesino. Sí, era una organización campesina. El Partido de los Pobres eran los barrios, ¿sí? Desorganizados, que simpatizaban con la guerrilla y que cuando los reprimían iban y se escondían en la guerrilla y se resguardaban en la guerrilla y agarraban un fusil o se iban con su escopeta y ya estaban armados y empezaban a formar parte de la guerrilla. Pero no había una organización propiamente militar, que era lo que se requería para poder enfrentar al ejército, que era el que andaba atrás. Era lo que le faltaba. Que era lo que faltaba. Pero nosotros fuimos, de los compañeros entrenados en Corea del Norte, los que habíamos sido líderes y que teníamos ¿El mucha... gobierno sabía que fueron algunos de ustedes a Corea del Norte o no? ¿Cómo?
¿El gobierno sabía que algunos de ustedes habían ido a Corea del Lo Norte? supo a esas alturas, ya lo sabía porque muy rápido aprendieron a varios. Y luego Casi comenzaron, que bajándose del avión, ¿no? casi bajándose al avión, así es. Sí. Entonces, Sí, eso supo. incluso algunos de los fundadores del Movimiento de Acción Revolucionaria, que es la organización que se entrena en Pyongyang, Sí. ¿no? Entonces, a partir de ahí ya supieron todo, cómo había estado todo, cómo se habían empezado en la Y Patricia empieza Lumumba. la persecución, Y empieza, sí, la violenta persecución, la violentísima, la guerra secreta la de guerra secreta. los 70, sí. Oye, La brigada. ¿conociste a Lucio Cabañas? Sí, mucho, claro, andábamos ahí en la... Compañeros, ¿Cómo era? su hamaca allá, la mía acá, en fin. Ya, dejen dormir. Lucio Cabañas era... Yo a veces lo califico con alguna dureza Sí. y he dicho que era partidario de la ignorancia. Que era partidario de la ignorancia porque no le gustaba leer, Sí. ¿sí? Y cuando agarraba un libro se quedaba dormido con el libro acá. O sea, no le gustaba leer, le incomodaba leer. Y todos los demás leíamos mucho. Sí, claro. Y entonces él se oponía a los que leíamos. Se oponía dentro de lo que son las Claro, contradicciones. sí, y de su estrategia. De compañeros. pues, Sí, claro, sí, no sí, de sí. otra manera. No, no Sí. lo imagino. O sea, era crítico, digamos, con los intelectuales, decía él. ¿Y tú eras de los intelectuales? Yo era de los intelectualillos. ¿sí? Intelectualillos. Yo era de los intelectualillos, de los que se la pasaban Sí. leyendo, ¿no? Y discutiendo con argumentos de Marx, citas de Mao, etcétera, que era lo que era el Oye. lenguaje de entonces. ¿Cómo te detienen? Pero déjame decirte de perdón. Lucio. Lucio tenía esa parte, digamos, para nosotros negativa como militante, ¿sí? Como dirigente de un gran movimiento. Pero cuando hablaba frente a la gente, cuando él hablaba, era un gran seductor de la conciencia humana, ¿sí? Pues todo el mundo estaba con él. Y nosotros que con un lenguaje tan simple, sencillo, elemental, pero le daba el mero corazón a la gente. Entonces la gente lo quería muchísimo. Daba la vida por él, ¿eh? Sí, claro. Era un verdadero líder de masas, ¿no? Porque a él le gustaba agarrar grupos grandes y ahí aventar sus discursos, ¿no? Oye, viviendo bajo una persecución sistemática. Sí, claro. Y entonces la labor nuestra era la de irle dando forma a todo eso que él, Decía. sí, todo lo que él provocaba, ¿no? Es decir, organizando comités de barrio, comités de abastecimiento, ¿cómo le llamamos? Líneas de abastecimiento, líneas de, ¿sí? ¿Líneas de acción? de acción, ¿sí? Una organización Sí, claro. que le diera cuerpo, ¿sí? Al grupo guerrillero. Te pregunto... ¿Cómo caigo? Sí, pero déjame decirte por qué te lo pregunto. Por lo que pasa contigo después. Sí, Que esa es otra parte digno de ser contada, como dicen, claro, ¿no? sí. Bueno, yo me bajo de la sierra, ya terminé mi tarea, ya nos despedimos y bajamos varios, ¿no? Subieron otros. Sí. Estuvimos 6 meses, sí. Y así era la rotación. Entonces bajamos y cuando estamos con Lucio estábamos en un proceso de la creación de la gran organización revolucionaria, así le llamamos, que era fusionar a todas las organizaciones en una sola. Pero para lograrlo pasamos por un proceso de discusión muy fuerte, que le llamábamos un proceso de deslinde político e ideológico, para crear la verdadera organización revolucionaria, con los verdaderos revolucionarios. Entiendo. Sí. Entonces ese proceso, como te imaginarás, fue álgido, difícil, provocó fricciones, provocó divisiones y se creó la Liga Comunista 23 de septiembre, de ahí surge. Sí. ¿Sí? Del movimiento revolucionario 23 de septiembre, que son los seguidores de Arturo Gámez, ¿no? Y otros compañeros, Raúl Ramos Zavala, Ignacio Salas Obregón, que eran los que procesos le llamábamos. Porque en todos sus documentos empezaba el proceso revolucionario, el proceso... Les decimos los procesos. Los procesos. Sí. Estos procesos eran muy teóricos y todos escribían. Y escribían bastante bien, ¿eh? Sí. Raúl Ramos Zavala era buenísimo, muy buen teórico. Que a él lo matan en el Parque México. Sí. Ah, claro. O sea, yo conozco el Parque México. ¿Qué? 72. 72. En 1972 lo matan a él
Y sé que existe el Parque México porque allí buscaron a Raúl. Claro. Y salió en todos los periódicos. Y entonces, perdón, no creas que voy a hacer un comercial gratuito, pero síguenos contando. De ahí viene que el libro se llame Parque México. De ahí viene. Bien, ¿no? Se me mete en el alma el nombre del Parque México. Sí. Sí. Y bueno, se da todo ese deslinde y al final yo me quedo con una organización propia. Sí. Ah, claro. Que se llamó una Brigada Fran País. Sí, ¿por? Entre toda la bola de deslindamientos que hubo, ¿sí? Yo bajando de la sierra casi no tenía contactos, ¿no? Pues hago mi organización con todas las bases que yo tenía, pues yo había sido líder a nivel nacional de los normalistas rurales y ser líder de los normalistas rurales implicaba ser líder de organizaciones campesinas, o sea, de mucha gente, no nada más de los normalistas rurales. Entonces yo creo esa organización y éramos como 200, 300 militantes. Cuando me aprenden. Pero me aprenden y no iban por mí. O sea, yo estaba con una compañera, que en ese momento era mi esposa, ¿sí? Ella era enfermera, había operado en Cuate, le habían sacado una bala con un médico, el compañero nuestro también, y lo aprenden a él un par de años después de que le sacan la bala, y pues dice quién se había enterado por el tiempo que estuvo convaleciendo, del nombre de ella, dónde vivía, en fin. Y llegaron por ella, pero yo estaba ahí también. ¿En dónde estaban? En la colonia Jardín Balbuena, en un departamentito ahí. Y entonces, pues, lo primero que hace el policía Reinaldo López Malváez, comandante Reinaldo López Malváez, me saca mi cartilla y pues ahí yo me llamaba Claudio Vega, ¿no? Y luego otro documento con otro nombre, y bueno. Al final no había otra vez. No, pues ya. Eras tú. Sí, pues ya, ¿cuál es mi nombre? Ya. Oye, por desgracia, con estas cuestiones del tiempo, Sí. una reflexión así final de lo que somos ahora, de lo que tú eres ahora, y de este proceso que pasaste de conversar con personajes saliendo de la cárcel como Reyes Heroles, López Portillo, estar en Pemex. Una reflexión final, Saúl, que además nos cerrara momentáneamente la conversación. Bueno, te diré que he tenido la fortuna de aprender mucho a lo largo de la vida. O sea, los golpes que he recibido me han enseñado muchas cosas. Los he podido superar metiéndome más duro en la lectura y metiéndome más duro en la escritura, fundamentalmente. Y teniendo un respaldo muy fuerte de mi familia, de mi esposa y de mis hijos, y de mis amigos. O sea, tengo amigos muy sólidos. Sí. Sí, muy sólidos, Sí, que lo son creo. con mis hermanos entrañables. Y luego tienes vecinos en el Parque México que hasta sus historias Sí. de los viejitos. Y luego ya con los... Sí, varios de los vagabundos de ahí, del Parque México, son gente muy lúcida, ¿sí? Que tiene muy buenas ideas, tienen partidarios no son partidarios del Estado, no son partidarios del gobierno, pero son partidarios de una organización civilizada. Son partidarios de que cada quien se organice de acuerdo con sus intereses y sus afinidades. O sea, como pensaba Bakunin, como pensaba Rousseau, ellos piensan así y lo leen a los filósofos, ¿no? Entonces yo he platicado mucho con algunos de ellos y en todo esto hay una fantasía que van jugando con ¿qué pasa si matamos al espurio? ¿No? Porque había la posibilidad de hacerlo. Aquí en el libro hay un edificio, uno de ellos es dueño de un edificio, Leopoldo, que había heredado de su padre, que tenía mucho dinero, y en la azotea de ese edificio hacen un invernadero con unas inclinas que tenía, y se dan cuenta, está en Constituyentes el edificio, y se dan cuenta que desde ahí era posible matarlo. Y él había heredado, además del edificio, armas poderosísimas. Eso es fuertísimo, ¿eh? Sí. Entonces, empiezan a planear matarlo. Pero luego, ¿y qué consecuencias va a haber en el país? Si lo matamos, nos vamos a morir. ¿Sí? Porque se van a dar cuenta, por tontos que sean los de inteligencia, va a llegar un momento que se va a saber y nos van a... Van a saber aunque no quieran saber. Aunque no quieran saber, se van a enterar y nos van a matar. Claro. ¿No? Y que nos maten a nosotros no pasa nada, pues, qué diablo, sí, daríamos la vida a cambio. No, ese era tu sentido de la vida cuando Sí, tenías sí, 15, 16 no pasa años. nada, está bien, pero van a matar a mucha gente inocente. Y van a torturar a mucha gente inocente. Y van a encarcelar a mucha gente inocente. Y al final va a haber un retroceso en lugar de un avance. ¿Sí? Entonces se hace todo ese análisis y entonces se decide nada más darle un susto. Y ahí cuando lo lean van a ver.
que quede en el susto. Sí, le dan un muy buen susto. Sí. Bueno, Con mucha oye, precisión. para cerrar, en lo que yo me acerco a ti, que nos saquemos una foto, te pregunto, Saúl, ¿Pemex tiene remedio? Claro, por supuesto. Después de todo el tiempo que No, has claro, trabajado claro. ahí. Pemex ¿Sí? es una gran empresa. Sí, lo que están haciendo ahora es lo que, aquí me coloco si no te importa, Saúl, lo que están haciendo ahora es lo que tienen que hacer. Sí, ¿O qué alcanzas a ver después de completamente. tantos años de trabajar ahí? Sí, ¿Sí? sí. Bueno, oye, estás presentando el libro, lo sé, ¿no? Sí. ¿O no? Sí. Bueno, ya has estado, te vas a presentar supongo que en la Feria del Libro de Guadalajara o algo así, ¿no? Pues es posible. Pues es que sí Por lo debería. pronto, el 2 de octubre lo voy a presentar en la Feria del Libro de Qué buen día. la Universidad de Chiapas. Ah, bueno. Pues Sí, ahí- que si no es ahí, ¿dónde no? Invitar a mis compañeros. La Casa Bambú la presenté el 23 de septiembre Sí. y ahora el 2 de octubre. Mira, no, si ni escogiste las fechas, Sí, ellos me la pusieron, pero muy pero muy adecuada. indicado. Sí, Saúl, muchas gracias. al contrario. Echen una miradita al Gracias. libro de Saúl, en verdad que lo vale la pena. Gracias, Saúl. Gracias, nos vemos hasta la próxima, que la pase bien. Gracias.